esa muchacha está tan bonita dedicada a la política. En la política hay pocas mujeres. Tú sabes que Carliana Arriechi, porque ella es Arriechi de verdad. Gracias, Kiko. Y bien formada, además. Sí, no, y estudió estudios internacionales, valga la En redundancia. la casa que vence las sombras. Te voy a hacer una pregunta ahorita. En la casa que vence las sombras. Yo estudié ahí. Nuestra Y alma mater. fui feliz. Una de las épocas más felices de mi vida fue en los... ¿Hiciste política estudiantil ahí? Sí, claro, yo casi fui presidente del centro de la federación. ¿Y Timoteo Casi, te casi. ganó alguna vez? Timoteo, Ajá. creo que Timoteo es un poquito más viejo que yo. Pero como un poquitico. Un poquitico. Mira, ella es de Cambiemos, ella está aspirando en Latillo. Es un municipio extraño. Particular. Sí, porque es un municipio dormitorio. Se dice eso, pero Pero sí los vecinos aquejan diferentes problemáticas que de inmediato vamos a resolver. Sí, pero como son muy clase media, son muy tendientes al mariacorinismo. Y eso hace que uno no sabe qué va a pasar en el Latillo, porque se puede perder, porque la gente no va y vota. Y entonces ganaría un chavista, cosa que me parece bien bueno que ocurra, para ver si son distintos. No, la casa la vamos a defender, casa la vamos a Yo defender. por malo, por fregar. Pero fíjate que eso que tú dices sobre el tema de la clase media en nuestro municipio en particular, nosotros hemos venido preparándonos para asumir una responsabilidad y un compromiso con la gente, por la gente, para nuestros vecinos, con y junto a nuestros vecinos. El Latillo es un municipio en el que casi 70% de sus habitantes y de su población es preparada, es decir, tiene un estudio de pregrado. Y a eso le añades que ese casi 70%, un 15%, tiene estudios de cuarto nivel, tiene estudios de posgrado. Es decir, es un municipio que tiene las condiciones, que tiene los recursos humanos para desarrollar cualquier política pública desde el estudio que atienda a esa realidad. claro, fíjate, cuando tú vas a elecciones, yo que he sido candidato y de todo, menos eso no. Pensado. Mira, uno tiene que saber quién es el público que va a votar por ti. O sea, no puede hablar en genérico, porque Correcto. te puedes perder. Yo creo que a Rosales y a Capriles, en la elección que pasó, tuvieron un problema con su público. Ellos le estaban hablando a lo que supuestamente era la oposición mayoritaria, que era el radicalismo. Pero el radicalismo no los quería, más bien los detestaba, hablaba mal de ellos. Porque se habían olvidado de ellos mucho tiempo. Sí, no, el radicalismo. Claro, había una profunda desconexión entre ese sector y la realidad venezolana. Que la política, lejos de resolverle a la gente, se había convertido en un mecanismo y una narrativa de discurso para confrontarnos entre hermanos venezolanos. Sí, pero los radicales, que son fundamentalmente la clase media, y tienen razón de ser radicales en el sentido de que, bueno, vivían bien y ahora viven mal. Y la gente que vive bien, vota feliz, contenta, ¡ay, estoy bien! Pero la gente que vive mal se pone muy arriechi. Se pone bastante arriesgado. Entonces, que María Corina es la última de los mohicanos. Ahí ganó todo el mundo, Leopoldo, todo el mundo fue jefe, hasta que María Corina llegó de última, pero llegó en el momento que se podía ganar. Generó una impresión de que se podía ganar, pero ella nunca ha creído en el voto. Ella aliada de Donald Trump y que quiere golpe de Estado y anda buscando que invadan a Venezuela como el lugar. El Estado para acceder al poder. Pero ella los destruyó. A Capriles le dijo viejo y a Rosales le dijo de todo. Y ellos, en vez de confrontarla, de diferenciarse, se hicieron los locos, como hacen los políticos. Bueno, ella terminó ahogándolos. Como ahogó el voto, terminó ahogando el Pero voto. ¿quién gana en ese escenario, Kiko? No gana nadie. El gobierno gana. Que ellos se hayan atribuido una victoria sobre el otro, sobre una pluralidad del país que necesitaba, porque nosotros necesitamos una Asamblea Nacional que pueda generar un contrapeso necesario hacia el gobierno, que pueda legislar, que pueda tener contraloría real, y ahí no gana nadie. Qué bien, lo dijiste muy bien. Me gusta que tienes pasión. ¿Qué vamos a hacer con nuestras elecciones municipales? ¿Vamos a entregar la casa? Los municipios que han sido históricamente, epicentros de la oposición, lo decía en otro espacio acá en Globovisión, tenemos que preservarlos. ¿Pero preservarlos para qué? ¿Preservarlos para hacer un conjunto ideológico o un espacio geográfico que tenga un compuesto ideológico? No, hay que preservarlos porque nosotros tenemos que estar en la capacidad de demostrarle al gobierno cómo se debe gestionar, cómo se debe gobernar. Me gusta, wow. Yesenia, mírala. Ajá, te voy a hacer una trampa. Ok.
No caigo, no caigo. Sí, pues como tú estudiaste estudios internacionales, fíjate, ayer le clavaron a Brasil 50% de impuestos, de interés, de cosas. ¿Cómo se llama eso? Los aranceles. De aranceles. Porque no son demócratas, porque están fregando a a Bolsonaro, que es el hijo perdido de Donald Trump. Y de Donald Pero Trump, bien perdido. Sí, bien perdido. Porque Bolsonaro estuvo involucrado en un golpe de Estado cuando ganó Lula. Y entonces lo están jugando y dicen, no, eso es democracia. Lula, en el caso venezolano, no, cuando la elección, Maduro, y lo vetó con los BRICS y todo. Y ahora los americanos le están haciendo exactamente lo mismo que le hicieron en Venezuela. Lo mismo. Y Lula sacó un escrito que el Poder Judicial era autónomo, que eso le correspondía a Brasil, y que Estados Unidos ahora él se va a poner más duro y no sé qué cosa. Porque cuando le toca al otro, no es lo mismo que cuando te toca a ti. No quiere decir que yo estoy justificando al gobierno. Yo lo que estoy diciendo es que los americanos no son confiables. Los americanos solo se preocupan por sus intereses. Ellos respaldan. Bueno, Netanyahu es el ser más horrible de la historia de la humanidad. Es un Genocida asesino. Completamente. Y lo apoyan y entonces después, no, son terroristas, narcotraficantes, el otro, los cubanos. Puede que sean malos, yo no sé. Pero es una política... Hay unos políticos que no son buenos, pero una cosa es esas acusaciones que son falsas de que ellos defienden la libertad. Ellos lo que defienden son sus negocios. Bueno, eso que tú dices de que la política, bueno, no todos somos buenos, eso es verdad y debe ser así porque la política no la hace la inteligencia artificial, no la hace máquinas autómatas, la hacemos los humanos con defectos y con virtudes. Y eso impredecible de esa política extranjera y de la política migratoria, de la política económica de Donald Trump, pues responde a unos intereses de sus propios defectos, de sus propios complejos. Ahí no gana nadie, porque agudizas una conflictividad en un mundo que hace 5 años, viene de una pandemia, en un mundo que hoy por hoy, yo lo decía, en pleno siglo XXI, en el año 2025, estamos acudiendo a la guerra. Estamos acudiendo a conflictos armados, es decir, no hemos avanzado como sociedad y esas posiciones de líderes importantes, de líderes mundiales, pues solo agudizan necesidades y en particular en Latinoamérica agudizan economías vulnerables, que bueno, nada sirve esa conflictividad permanente, a nadie le resulta útil y por eso es que hay una desconexión de los políticos y lo traigo al caso, los políticos con el ciudadano, la política con la gente, ¿por qué le ha dejado de ser útil? Nadie gana en ese escenario. Bien, Concha la batió. Ajá, ok, ponte que te eligen alcalde. ¿Qué es lo primero que tú eliges en el Latillo? Cuyo problema, fíjate, yo no vivo en el Latillo, pero voy mucho al Latillo. Y el problema del Latillo es fundamental al visitante, porque es un municipio, el casco central por lo menos es turístico. Tiene un problema para uno, porque ahí no hay donde pararse. No hay donde estacionar. Aparte, había uno arriba que parece que van a construir no sé qué cosa ahí. Mira, se dice que es turístico, pero es porque nosotros lo hemos definido y lo hemos conceptualizado así, pero la infraestructura no está diseñada para arropar el turismo. Y ahí hay otro problema, y es la desigualdad en la reciprocidad de ese turismo. ¿Por qué te lo digo? Porque el Latillo no es solo el casco histórico. No es lo que tú ves, claro. Es mucho más grande. Es una zona rural. Una zona rural importante, que ya voy a hablar de eso, pero es decir, en nuestra gestión hay prioridades y hay grandes obras que tenemos que atender. Por ejemplo, decía alguien, bueno, que en el Hatillo no somos atillanos de nacimiento porque no podemos nacer ahí, porque no existe una maternidad. Nosotros desde Cambiemos Movimiento Ciudadano y a través de los planes de gestión municipal que ha diseñado Cambiemos y que hemos pues estudiado y hemos analizado, esa es una de las grandes obras que vamos a tener, una maternidad alma atillana para que nosotros en el Hatillo podamos tener, yo que no tengo hijos, quisiera que mi hijo fuese atillano de nacimiento, de convicción.